Ya chicos, entonces para iniciar con las clases de esta semana, vamos a ver dos enfermedades también, entonces vamos a iniciar. Ya, bien, entonces para esta parte vamos a ver lo que vendría a ser primero a lo que es el líquen plano. Bien, un momento. Ya. Entonces, el líquen plano va a ser una enfermedad crónica. Bien, es una enfermedad de tipo crónico. Bien, es inflamatoria y está caracterizada porque es pápula escamosa. Bien, entonces así como habíamos visto a la psoriasis, que también es una enfermedad de tipo crónica recurrente, el líquen plano también es una enfermedad crónica inflamatoria de tipo pápula escamosa. En cuanto a la epidemiología, entonces, así como observamos en la imagen, usualmente es más frecuente en lo que vendría a ser, pues, mujeres en edad media, ¿no? Mayormente mujeres en edad media, hablamos de edades entre 30 y 60 años, ¿no? En varones también es posible, pero es menor, ¿sí? Y si es en varones, entonces esto vendría a ser en edades un poco más tempranas, ¿no? Edades más tempranas. Bien, entre la etiopatogenia, ¿cuál es por qué se da? No, la etiología más que nada está dada por lo que vendría a ser factores desencadenantes. Bien, esta también es una enfermedad inmunomediada, así como la psoriasis, que habían factores no predisponían, que podría ser hereditario, y que habían desencadenantes. Esta también, de igual manera, abarca en inmunidad, bien, se da por la inmunidad adaptativa. Pero estos factores pues, pueden ser infecciones, pueden ser algunos fármacos, ¿no? Igualmente como, por ejemplo, en el caso de los antihipertensivos, ¿no? Algún IECA, un beta block, ¿no? Algún beta bloqueante, factores como el estrés, factores como traumas, por ejemplo, acá también hay lo que vendría a ser el Koppner, ¿no? El fenómeno de Koppner, que decíamos que era cuando hay una piel aparentemente sana y sufre algún traumatismo, un raspón, un golpe, un contacto, pues lo que va a hacerse es, va a empezar las lesiones a aparecer ahí, ¿no? Eso se llama un Koppner positivo, pero esto no es patognomónico, ¿no? Porque también puede haber un Koppner positivo en lo que vendría a ser psoriasis. Se pueden asociar enfermedades infecciosas, claro, se puede asociar a lo que vendría a ser hepatitis, ¿no? Algo viral. Em, otro dato importante también, otro dato importante también sería que se va a asociar con enfermedades como, por ejemplo, asociada a lo que vendría a ser enfermedades inmunes, ¿no? Como podría ser, pues, el lupus eritematoso, la miastenia gravis, podría estar relacionada con vitiligo, ¿no? Con la alopecia. Entonces, posiblemente también pongan esta... ¿Se está viendo? Disculpa. Ahorita no, pero hace un Ya, momentito sí se veía. a ver, permítame un momento, lo voy a colocar otro. Yo creo que era así. Ahí. Entonces, como estaba mencionando, también se va a asociar a algunas enfermedades, ¿no? Entonces, si en un caso les ponen que la paciente llega con un tipo de lesiones no pápulas, tipo vilaces poligonales, ¿no? Y además que, por ejemplo, tiene antecedentes de alguna enfermedad inmunológica como un lupus, una miastenia, el vitiligo o alopecia, pues también podríamos sugerir que se trate de un líquen plano.
Bien, entonces, como hablábamos de la fisiopatología, dijimos que esta es una enfermedad también relacionada a lo que vendría a ser la inmunidad. En este caso, más que nada, la adaptativa, ¿no? Recordemos que la inmunidad está dada por una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿no? La de primera línea, la innata, pero si hay persistencia, si el sistema inmune siente que no puede, pues lo va a tener que presentar y lo va a presentar ¿a dónde? Pues a la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad un poco más lenta, ¿no? Pero es más especializada. Entonces, esta inmunidad adaptativa, no tenemos que hay los TSD4 y los TSD8, ¿verdad? En este caso, más que nada, está mediada por los TSD8. ¿Y qué va a causar? Pues va a causar la activación, ¿no? De interleuquinas, como la interleuquina 17, la 22, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esa es la activación, va a estar medida de esa manera. Ahora, ¿qué es la característica que nos va a dar? Pues nos va a dar una mayor proliferación a nivel de los queratinocitos, ¿no? Va a engrosar este estrato a nivel del epidermis, eso se llama hiperkeratosis. Va a haber hiperkeratosis. Va a haber también lo que vendría a ser acantosis. Bien, esto va también a determinar lo que vendría a ser pues el aumento, el grosor a nivel epidérmico y puede también haber relación con lo que vendría a ser una licuefacción en la capa basal. Bien, en la capa basal una licuefacción lo que va a medir pues infiltrados de tipo linfocitario. Entonces, eso es en cuanto a la fisiopatología. Entonces, ahora en cuanto a la clínica, lo que yo voy a observar en estos pacientes no son este tipo de lesiones, que vemos que son eh, de bordes regulares, son eritematosas, no son medias eritematopurpúricas. Entonces, esta vendría a tener la regla de las 4P. Uy, de las 4P. Son pápulas, ¿no? ¿Verdad? Distinguimos las pápulas. Son como purpúricas o eritematopurpúricas. Ya son poligonales y pues causan bastante prurito. Bien, causan bastante prurito. Entonces, paciente que llega con esas características, al momento de la consulta, yo observo, no hago ese examen y reconozco que cumple, entonces podríamos estar hablando de un líquen plano. Ahora, esta es la versión general, lo clásico, ¿no? Porque como estábamos viendo, por ejemplo, lo más reciente, lo que es psoriasis, en las formas clínicas en las que se presentan, hay una que es la común, ¿no? La que se presenta en un 70-80% de los casos. Sin embargo, siempre también hay otro tipo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. ¿Dónde estas se van a localizar? Entonces, la localización que estos tienen van a afectar a nivel de la superficie, pueden afectar a nivel flexora, no a nivel de los brazos, no a nivel de las muñecas, a nivel de las piernas, también hay a nivel de las mucosas, ¿no? A nivel de la mucosa oral, por ejemplo, también tiene sus tipos, también puede afectar las uñas y también puede afectar, ¿no? A nivel del pelo. Entonces sí tiene un compromiso extenso a nivel corporal. Bien, luego vamos a hablar entonces, por ejemplo, otra característica importante, ¿no? Que se ve en cuanto a la clínica. Bueno, más que nada esto se va a ver con el dermatoscopio, ¿no? Que es este objeto que parece una lupa que al momento de tu acercar vas a precisar más, ¿no? Dichas lesiones. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es lo que les quería hablar, que son las estrías de Whitham, ¿no? Estas estrías, como vemos ahí en la lesión, medias blanquecinas, como rayitas. Bien, esas se van a ver en dichas lesiones, ¿no? Entonces, con el dermatoscopio, más que nada, creo que sería mejor, más fino esa observación. Entonces, estaríamos, ¿no? Frente a un caso de líquido. Entonces, de igual manera, como dijimos, es un poco más frecuente en mujeres, ¿no? En este caso viene una paciente mujer, 35 años, ¿no? De edad de 30 a 60 años, no tiene comorbilidades, no tiene, no presenta, pero su motivo de consulta son estas lesiones justo, ¿no? Que son violáceas, medias pruriginosas, ella dice que no, que le pican mucho, y aparecen en lo que vendrían a ser las muñecas. Ella refiere estas pápulas, ¿no? Estas lesiones a nivel de las muñecas y que es muy intenso. Entonces el examen
físico, lo que nosotros vamos a escribir, ¿no? Vamos a decir que son pápulas poligonales, son planas, regulares, presentes pues en la muñeca, y vemos que tiene la presencia de las estrías de Wick. Entonces, eso relacionado con el líquen plano. Si ven también ese nombre de las estrías, pues es sugestivo a este. Ahora, las presentaciones clínicas, las formas clínicas, como estaba mencionando. Entonces, el líquen plano, clásico, vulgar, también se le puede decir, ¿no? Es la forma que comúnmente se esperaría encontrar, ¿no? La que acabamos de escribir. Las lesiones, pues, son, ¿no? Estas pápulas poligonales, medias púrpuras rojizas, ¿no? Que son muy pruriginosas. Entonces, cumple con las 4P. Otro que podría ser, ¿no? Tiene una distribución simétrica también y puede ser bilateral, ¿no? Puede aparecer en ambas, por ejemplo, si está la muñeca derecha y la muñeca izquierda, puede ser así, ¿no? Y al igual que otra enfermedad como la psoriasis. Bien, puede tener ligera descamación, ¿no? Y bueno, donde se presenta la localización, dijimos que es su mayoría, pues, está en bastante superficie corporal, tanto en miembros, ¿no? Miembros superiores, los miembros inferiores, a nivel de las, ¿no? Del tronco, el cuello, ¿no? Espalda. Entonces, a nivel de esos lugares es donde puede aparecer. Ahora, es importante recordar que en lo que sí va a respetar no va a ser a nivel del rostro, la cara, ¿no? Entonces va a respetar eso, y es poco frecuente que podamos encontrar a nivel palmo plantar, ¿no? Es raro que se pueda encontrar ahí. Ahora, esto es importante porque van a haber otras enfermedades, ¿no? Que van a afectar, sí, a nivel de palmas y plantas, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco más hay que recordar un poco más eso. Ahora, el otro que vamos a hablar, así como hay un clásico, ¿no? Algo que se presenta, también vamos a tener lo que es la forma invertida. Ahora, ¿por qué invertida? Porque usualmente es porque se localiza en zonas que no debería localizarse, esa es una, ¿no? En zonas poco frecuentes, y otra que A o B tengo una característica, ¿no? Que cambia, pero en este caso, en el caso del líquen plano invertido, solo más que nada lo que va a variar va a ser la localización, ¿no? Igual van a ser este tipo de pápulas poligonales que son pruriginosas, ¿no? Pero lo que va a variar es dónde se van a localizar. En este caso se van a localizar pues en zonas de pliegues, ¿no? Como por ejemplo en la axila, ¿no? A nivel de la zona inguinal, o a nivel de los pliegues inframamarios o submamarios. Entonces ahí lo que usualmente no se presentaría en una forma clásica, la forma invertida se va a localizar. Luego tenemos a lo que vendría a ser el líquen plano anular. Este líquen plano anular no es poco menos frecuente, ¿no? En un 10%. Vemos que esta lesión, ¿no? Es un poco hiperpigmentada más a nivel de los bordes, ¿no? Tiene como un relieve también, un borde como sobreelevado. Bien, tiene como una forma arciforme, ¿no? Como un arco, algo así. Entonces, así como lo resalté en la imagen, ¿no? Media arciforme, y pues la área central se puede ver un poco más limpia, ¿no? Las lesiones a nivel al externo, ¿no? Los bordes son las que más llaman la atención. ¿Y dónde es pues la localización de esto? ¿Dónde se van a localizar? Pues como estamos viendo en la imagen, más que nada los genitales, ¿bien? A nivel del pene, o también podemos encontrar a nivel de las axilas. Ya. Seguimos. Ahora, tenemos el líquen plano lineal, así como su nombre lo dice, ¿no? Lineal, es como van un recorrido, algo lineal, como un caminito. Entonces vemos que estas lesiones tienen ese patrón, ¿no? Es lineal, es como una recta, ¿no? Usualmente este recorrido se debe a que van a seguir lo que se conocen como las líneas de Blashow. Ay, Blashow, me parece que es así. Que son unas líneas que invisiblemente están en nuestra piel, pero que no se observan, ¿no? Y cuando
se tiene el líquen plano, pues ese recorrido de esas líneas invisibles que hay en la piel, pues siguen el patrón, ¿no? Que está dado por este. Entonces, eso más que nada, siguen las líneas del Béjot, son algo más que nada, entonces, si decimos que son lesiones, son líneas invisibles en la piel, pero que aparecen, pues entonces esto estaría relacionado con lo que vendría a ser el fenómeno de Cobb, ¿ya? Entonces, ese fenómeno de Koppner dijimos que aparentemente yo no tengo antecedentes de lesiones ahí, ¿no? El señor estaba limpio en la muñeca, pero por ejemplo, se chocó con algo, se raspó, se cayó y se escorió. Entonces, luego a eso, él ya ve que él nota la presencia de estas líneas, ¿no? Y le llama la atención porque le pican, ¿no? Quizá alguna ligera descamación, quizá el patrón que tiene, no salen, se está aplicando cremas, algo y ve que no cambia, ¿no? Entonces, eso más que nada. Y pues la localización de estas usualmente pues son a nivel de las extremidades, así como a nivel, en este caso son de las superiores. Bien, bien. Ahora seguimos con el líquen plano ampollar. También este líquen plano ampollar estamos hablando pues de ampollas, ¿no? Pero estas inician como una vesícula, ¿no? Que es algo más pequeño, ¿no? A una ampolla, ¿no? A una ampolla. Acá vemos las ampollas. Estas tienen como característica que son ampollas tensas. Ya pueden desarrollarse, ¿no? Sobre una lesión ya existente, una pápula, y pues sobre eso se crea la vesícula y a posterior la ampolla, ¿no? La ampolla tiene mayor extensión. Usualmente también la localización de estas, donde se localiza a nivel de las extremidades también, ¿no? En este caso, más que nada estamos viendo a nivel de las extremidades inferiores. Ya, esta es otra, entonces, variante de lo que vendría a ser el líquen plano. Luego tenemos el líquen plano hipertrófico, ¿no? Habíamos hablado de hipertrófico, mayor proliferación, ¿no? Dando ese aspecto grotesco, ¿no? Entonces, así también es a nivel de líquen plano hipertrófico. Aquí tenemos la lesión, ¿no? Vemos que es esta lesión, son obviamente por el mayor proliferación, hay mayor crecimiento, vemos como hay una sobreelevación, ¿no? Se nota y si podríamos palpar, podríamos tocar que sí hay una lesión elevada. Ahora, entonces, la lesión es sobreelevada. Otra característica, ven el color aquí ya es como que más, ¿no? Entre pardo, violáceo. Aquí ya se nota más lo que vendría a ser el purpúrico, ¿no? Más, se nota más aquí. Entonces va entre pardo, medio violáceo. Otra característica, pues también va a haber prurito, pero se dice que acá abre un porito, ¿no? Más intenso todavía. Por eso es que da este aspecto, porque al haber un rascado, ¿no? La piel es muy sensible, muy sugestiva, ¿no? Entonces, si hay un rascado constante, también va a incentivar a que la piel se trate de proteger. ¿Y cómo lo hace? Pues aumentando el grosor, ¿no? Entonces, por eso es que también esto va a mediar, ¿no? Que haya esa hiperkeratosis de esta variante. Ahora, claramente lo que va a diferenciar, ¿no? Que sí va a dejar una cicatriz, ¿no? Una cicatriz o hiperpigmentada, ¿no? Y la localización donde más frecuente pues se puede encontrar esto vendría a ser a nivel también de miembros inferiores. En ese caso ahí estamos frente, por ejemplo, al tobillo, ¿no? Está el tobillo, o a nivel también de lo que vendría a ser el dorso del pie, ya pero más no la planta. Recuerden que es muy, muy poco infrecuente. El líquen plano folicular, bien, entonces el folículo, no, folicular, recordamos que la asociación del folículo piloso. Sí, entonces folículo piloso está relacionado al cuero cabelludo, a la barba, a nivel, por ejemplo, de axilas, a nivel de tronco, ¿no? Espalda o pecho. Ya, en este caso también va a afectar, ¿no? Las zonas foliculares. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahí en el caso del cuero cabelludo, que tenemos una placa, ¿verdad? En este caso, en la primera está inicial, pero en la segunda vemos que hay una placa alopécica, ¿no? Total, no hay cabello ahí creciendo. Entonces, ¿no? Estas son pápulas a nivel del folículo, entonces pápulas foliculares que presentan, la presentación clínica serían unas placas, ¿no?
unas placas alopécicas, placas con un eritema periférico, ¿no? Vemos como en la periferia está rojito, empieza ahí, ¿no? A nivel de la periferia, entonces con un eritema periférico. Y lo que puede ver aquí, vendría también a haber una descamación. Una descamación. Donde entonces, recuerdan las áreas dijimos donde hay áreas pilosas, pues, ¿no? En el cuero cabelludo, entonces, ¿no? En las axilas, a nivel, por ejemplo, también en la zona púbica, porque también dijimos que afecta, ¿no? A nivel genital también puede afectar. Y aquí hay un síndrome, me parece, sí, el síndrome de Graham, que este se va a asociar, pues, a la pérdida de vello, la pérdida de vello a nivel púbico, axilar, y aparte se le suma el líquen plano a nivel cutáneo, ¿no? El clásico, ¿no? Entonces, a ese conglomerado se le llama el síndrome de Graham. Entonces, si mi paciente ya tiene antecedente de un líquen plano clásico, ¿no? Que digamos que lo vamos a encontrar en sus muñecas, piernas, y aparte vemos que tiene las lesiones en la cabeza y en demás, perdón, y la pérdida de vello púbico en las axilas y pérdida eh, a nivel axilar y púbico, entonces eso se le llama síndrome de Graham. Ya. Luego tenemos al líquen plano de la mucosa oral. Entonces, este líquen plano también afecta a la mucosa. ¿Y de qué forma la afecta? Entonces, hay tres como que subdivisiones, ¿no? De una manera reticular o en placa, o sea, atrófica. Cuando hablamos de reticular, también vamos a ver así como redes, ¿no? Reticular como redes, ¿no? Entonces, lo que vamos a notar aquí es lesiones a nivel lesiones a nivel de la mucosa yugal, son blanquecinas como en redes, estas estriaciones aquí blancas, no sé si lo aprecian bien, estoy aquí rayando. Entonces, en la reticular son estos tipos de lesiones blanquecinas elevadas con forma de redes estrelladas, ¿no? Se le dice estrelladas o arboriformes. Usualmente entonces se manifiesta para la parte de las mejillas, ¿no? O a nivel del vestíbulo. Bien, cuando hablamos en placas ya vendrían a ser pues lesiones como que más sobrelevadas, ¿no? Más bultosas. Las placas, recuerden que se les llama placas porque son extensas, son mayor a 1 centímetro y porque se pueden palpar, ¿no? Por esta característica que tiene. Entonces son lesiones elevadas y de aspecto tipo granuloso. Bien, este es frecuente, este dijimos que era más frecuente en las mejillas y este es más frecuente a nivel de eh, lengua o encías y encías. Bien, y la atrófica, así como la atrofia es la pérdida de funcionalidad, ¿no? También se puede llegar a atrofiar. ¿Y cómo se atrofiaría a nivel de la mucosa oral? ¿Para qué sirve? Sirve, por ejemplo, bueno, sirve para degustar, ¿no? Reconocer los sabores. Y bueno, la masticación y eso, pero más que nada a nivel de la mucosa, a nivel de la lengua, lo que va a hacer pues es, va a ser una lengua depapilada. Quiere decir pues que va a perder esa capacidad, esa funcionalidad de poder reconocer bien, saborear, ¿no? Y reconocer los sabores. Y a nivel de la mucosa genital, vamos a tener estas pápulas, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero tenemos igual aquí unas pápulas tipo poligonales, ¿no? A nivel del cuerpo del pene en este caso. Más que nada pueden tener, sí, lo que vendría a ser una asociación y decir que son de tipo erosivas, y también aquí se le puede acompañar del dolor. Bien, entonces también puede tener este aspecto, aquí si lo remarcamos bien, aquí donde estoy, ¿no? Son como erosiones, ¿no? Y dolor, puede haber dolor también, ¿no? Y esto pues claramente va a ser más frecuente en los varones, ¿no? Que en mujeres, la afectación del líquen plano genital. Bien, entonces aquí estamos frente a un casito, dice un paciente varón de 42 años, fumador. Ojo que el alcohol, el tabaco también puede condicionar
funcionar como un factor desencadenante para esta enfermedad, ¿ya? En este caso es varón y tiene 42 años, pero es fumador. Él va a consulta porque siente una sensación de ardor a nivel de la mucosa oral. Y lo que él puede observar, dice que al verse, ¿no? Va a haber unas placas con blanquecinas, pero que no le duelen, ¿no? Solo están ahí y ya los tiene varios meses. Entonces, lo que yo veo ya con lo que estamos viendo, que voy a escribir, voy a decir, no son unas estrías blanquecinas de patrón reticular o estrellada, arboriforme, en la mucosa yugal bilateral. Entonces ahí estaríamos hablando de un líquen plano tipo mucoso-oral, ¿verdad? Y bueno, tiene el factor de riesgo, como dijimos, ¿no? El antecedente de fumar, si bien es cierto, es poco frecuente en varones, pero también se da, nada quita. Entonces ya después de esto vemos el tratamiento. El tratamiento, antes que nada, lo que vamos a hacer es pues evitar los desencadenantes, ¿no? Entonces, señor, relaje, si está muy estresado, no unas medidas para el estrés, si tiene medicamentos como un YEC, un beta bloqueante, decirle que reevalúe con el cardiólogo y que después cambie otros. Si tiene enfermedades inmunológicas asociadas, controlar las enfermedades también para poder controlarse de la misma manera y pues no, que uno no desencadene a la otra. No, eso más que nada. Entonces, luego de eso ya viene el tratamiento médico, ¿no? El manejo médico, lo cual vamos a proporcionar. Entonces, en primera línea tenemos a los corticoides tópicos, como por ejemplo el clobetasol, ¿no? Entonces, cuando escuchamos corticoides, más que nada, ¿no? Son para desinflamar, ¿no? Antiinflamatorios, porque van a inhibir la respuesta inmune y la inflamación. Y como dijimos, esta es una enfermedad crónica inflamatoria, ¿no? Entonces, eso más que nada. Luego, a nivel de manejo sintomático, antihistamínicos, ¿no? Como la loratadina, la cetiricina, ¿no? La clofenamina, pero más que nada esto, ¿no? Para no causar sueño al paciente. ¿Eso para qué? Pues para el prurito, ¿no? Porque dijimos que una característica importante es que tiene prurito. ¿Ya? Luego tenemos alternativas de los corticoides, por ejemplo, inhibidores de la calcineuina como el tacrolimus. ¿Para qué es el tacrolimus? Pues va a bloquear la acción del linfocito T, que dijimos que mediaba, ¿no? Más que nada el TCD8. También podemos usar fototerapia. ¿Esto para qué? Para modular la respuesta, también modula la respuesta inmune y ayuda y reduce lo que vendría a ser la hiperkeratosis, ¿no? Entonces, en el caso de sea severo refractario, ya vamos con corticoides sistémicos, ¿no? Por ejemplo, la prednisona. Esta prednisona también es un corticoide, pues también va a inhibir la respuesta inflamatoria, ¿no? La respuesta inmune. En cuanto a los retinoides, tenemos a la acicretina, no, acitretina, creo que ya. Entonces, este retinoide también va a regular a nivel del sistema inmune, ¿no? En cuanto a la diferenciación celular, ¿no? Como dijimos, estos se tenían que convertir mediados por citocinas, ¿no? Citoquinas inflamatorias y activar esa cascada. Entonces, ahí va a inhibir. Y también podemos utilizar inmunosupresores, ¿no? Como en el caso de la ciclosporina o el metatrexate, que también va a actuar a nivel, ¿no? De este sistema inmune, a nivel de los linfocitos T, para que no se activen y pues no genere esta misma cascada. Bien, ahora vamos a ver lo que vendría a ser la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, aquí tenemos, bueno, también es una enfermedad inflamatoria, también es inflamatoria, ya también va a ser crónica y en brotes. ¿No? En brotes va a tener periodos en los que va a recidivar. Bien, ahora, en la epidemiología es más frecuente en lo que vendrían a ser niños, ¿no? Por eso coloqué la imagen. Ahora, esta dermatitis atópica se puede o se han conocido con los nombres que hay aquí, ¿no?
con eczema, prurito de Beigen, ya todos esos también podrían colocar. Pero ahora pues se le engloba como dermatitis atópica. Ahora, ¿por qué eczema? Porque luego vamos a hablar de lo que vendrían a ser los eczemas, que está medido por la clínica. Entonces, cuando hablamos aquí de esa clínica, el eczema, más que nada, se relaciona con el enrojecimiento, ¿no? Porque aquí vemos bueno, si se ve la imagen, vemos que el bebé tiene a nivel de las mejillas un poco, bueno, más enrojecido. Entonces, enrojecimiento. También va a haber picazón, ¿no? En cuanto a la clínica, también va a haber picazón. También va a haber una descamación, porque también se van a formar como costras. Entonces, saben que las costras no va a permitir que se descame. Y pues van a haber casos que también pueden formarse como unas ampollas y estas tienen un aspecto pues exudativo, ¿no? Porque las ampollas tienen líquido, ¿no? Tienen líquido plasmático. Entonces, en cuanto a la epidemiología, estaba aquí, en cuanto a la epidemiología, entonces, es más frecuente en niños, ¿no? Desde que en los primeros inicios de la vida, ¿no? En los inicios de la vida, hasta como que los 2 años, ¿no? Puede aparecer, ¿no? En un 20%, pero después de esto no significa que, pues, solucione, ¿no? Porque como es una enfermedad crónica va a persistir, solo que tenemos que tratar de que no sea recurrente, ¿no? Pero los brotes van a aparecer, también vuelven a aparecer, usualmente se dice que a partir de los 5 años, ¿no? En un 60%. Bien, los adultos también, pero más que nada en ellos, en los niños, pero en los adultos también hay una frecuencia, pero es menor, ¿no? Puede variar del 2 al 10% nada más. Ahora, es importante hablar por qué dermatitis atópica, ¿no? Entonces esto viene de lo que vendría a ser el término atopía. Atopía se va a relacionar primero, más que nada, con una predisposición, ¿no? Una predisposición genética. Entonces, cuando escuchen dermatitis atópica, también ustedes tienen que pensar, porque se asocia a lo que vendría a ser el asma bronquial y a lo que vendría a ser la rinitis alérgica, ¿ya? Eh, En un 30 y 35%. Entonces, si el paciente viene por asma, ustedes deben de pensar también descartar rinitis alérgica o dermatitis atópica. Si viene por dermatitis atópica, preguntarse, por ejemplo, algunos ya vienen con ese antecedente, ustedes le preguntan si tiene asma o rinitis alérgica. Y no solo el paciente, sino también los padres, los familiares, los antecedentes familiares también. Ya, en cuanto a los desencadenantes, esto también va a tener desencadenantes, ¿no? Entonces, en variaciones de clima, cálidos, templados, fríos, por ejemplo, asociado mucho con los alergenos, ¿no? El polvo, ácaros, también puede desencadenar, ¿no? Algunos alimentos, irritantes, infecciones, el estrés, sudoración, ¿no? Todo eso también hay, esos antígenos, algo que es desconocido, también va a causar esto, que estos se vuelvan a recidivar, ¿no? Y vuelvan a seguir con las lesiones típicas de esto. Entonces, para eso vamos a recordar también un poco de la fisiopatología, ¿no? Entonces ahí tenemos a la piel, tenemos a la epidermis, ¿no? A la dermis. En lo que va a pasar, ¿no? Viene el antígeno, dijimos, ¿no? Por ejemplo, el polvo o un ácaro se presenta, ¿no? Se presenta y lo que usualmente pasa primero es la inmunidad innata, bien, pero al ver que no la controla, ¿qué va a pasar? Le van a presentar, ¿no? Una célula dendrítica presenta aquí a los linfocitos T, ¿verdad? A los linfocitos T que ya tienen una inmunidad, pues la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad más especializada. Entonces ahí tenemos a los T helper, ¿verdad? Los T helper pues van a condicionar, ¿no? Activar interleucinas, ¿no? Citoquinas. Entonces aquí las más importantes que vamos a recordar van a ser las siguientes. Tenemos por ejemplo la TH2, aquí está, ¿no? Que va a mediar a lo que vendría a ser la interleucina 4, interleucina 5. La interleucina 4 porque es importante, es importante porque va a disminuir lo que vendría a ser la producción de la filagrina.
¿Y qué es la filagrina? La filagrina es una proteína importante de lo que vendría a ser la barrera, una proteína importante característica del epidermis a nivel de la capa córnea que permite y le da la función de proteger, ¿no? O sea, que no entre, en la unión que no ingrese, pues cualquier microorganismo, cualquier, ¿no? Permite la unión, que tenga una buena unión, que tenga la correcta función de proteger, ¿no? Entonces, al haber menos filagrina, ¿qué va a pasar? Pues esa unión no va a ser tan buena, va a permitir más ingreso de antígenos, quizá algún microorganismo, ¿no? Una infección también de paso. Entonces, eso más que nada. Esa es una de los mecanismos fisiopatológicos, que haya disminución o disfunción de la filagrina. Ahora, la otra es la de regulación inmune, lo que estamos hablando ahora, que esto condiciona esto. Ahora, la interleuquina 5, ¿qué va a hacer? Va a ser una quimiotaxis, ¿no? Que si recordamos, la quimiotaxis vendría a ser como que la reclutación de células, pues, inmunitarias, ¿no? Luego de esto tenemos también a lo que vendría a estar asociado, por ejemplo, a, a la liberación de histamina, ¿no? Los basófilos, la histamina. Entonces, la histamina, si recordamos cuál es la función de la histamina, nos daba lo que es el prurito, ¿no? El eritema y exudado. Entonces, ahí también va a mediar. Em, y la interleuquina 13, por ejemplo, como lo vemos aquí, es la que va a mediar también el prurito. Entonces, toda esta cascada va a activar lo que son los síntomas, ¿no? Y las lesiones características de lo que vendría a ser la dermatitis atópica, pero más que nada, acuérdense, disfunción filagrina, y lo otro es la desregulación o activación, pues, inmunitaria, ¿no? Quiere decir que no está funcionando como para protegernos, sino eso está jugando en contra, ¿no? Para que condicionemos esta enfermedad. Bien, bueno, ya. Ahora, en cuanto a la clínica, va a depender más que nada en la etapa de vida que se encuentre el paciente. Bien, va a haber una del lactante, del escolar, ¿no? Y del adulto. Entonces, vamos a empezar, usualmente, bueno, si en lesiones quiere decir que no hay características, ¿no? Pero cuando hablamos de agudas, ya cuando es algo agudo, vemos aquí, estamos viendo las características, esto es eritematoso. Vemos que hay como un ligerito edema, que hay como exudado, ¿no? Exudado seroso. Aquí pueden aparecer vesículas y por ende pueden condicionar a la aparición de, cuando ésta se seque, ¿no? De costras mielicéricas, ¿no? Estas costras mielicéricas que también las hablamos a nivel de impétigo, ¿no? Impético. Ya cuando es subaguda vemos que estas lesiones ya no son exudativas, ¿no? Más que nada siguen siendo eritematosas, pero como ya pasó cierto tiempo, ahora no se hicieron costras, entonces van a ser más descamativas. Y a nivel crónico, si nos, bueno, quizá no se aprecia muy bien, pero aparecen como pliegues y se nota como rugoso, un aspecto no así, a eso se le llama liquenificación. También es un proceso pues al prurito marcado que llegan a tener los pacientes, como dijimos, ese prurito condiciona a que la piel se hace como protección, ¿no? Y que cómo empieza a protegerse, pues haciendo que la epidermis sea cada vez más gruesa, ¿no? Para que el momento de rascarse, pues no lacere, no lesione. Bien, y como les dije, va a depender, la ubicación también de estas lesiones va a depender la etapa de vida. Aquí estamos viendo que en un infante, un lactante, las lesiones son un poco más extensas, ¿no? Vemos a nivel de brazos, de cuello, en el rostro, pero respetando cierto patrón, ¿no? En las superficies extensoras, ¿no? En la zona del pañal también se dice, en cambio en un escolar y en un adulto suelen ser más, ¿no? A nivel de, por ejemplo, articulaciones, ¿no? Superficies extensoras. Entonces, ahora vamos a hablar según la localización de la etapa de vida. En el lactante se le considera cuando es de 2 meses a 2 años. Entonces, ¿cómo viene tu paciente? Va a venir, en este caso, por ejemplo, dice lactante de 8 meses con antecedentes familiares de rinitis y asma. Entonces, se predispone, ¿no? A que
claramente puedo tener alguna, bueno, si viene dermatología, entonces dermatitis atópica, ¿no? Entonces se evalúa y se dice que hay placas descamativas a nivel de las mejillas, ¿no? A nivel de la frente. Ahí vemos a nivel de los pliegues de los codos asociados a un prurito no intenso que no le permite dormir. Entonces, usualmente a nivel de todo el cuerpo, ¿no? A nivel entonces frente, mejillas, lesiones extensoras, a nivel de la zona del pañal. Ahora, lo que sí es importante recordar es que si observan este patrón, no abarca esta zona, ¿ya? Entonces, a eso se le llama el signo de faro. Entonces respeta el triángulo nasolabial. Bien, ese triángulo nasolabial lo respeta, no llegan a haber lesiones ahí. La otra etapa de vida entonces vendría a ser la del escolar. Bien, la del escolar entonces va de los 2 a 10 años. Igual viene tu paciente, ¿no? De 6 años, con lesiones eczematosas más crónicas a nivel del cuello, superficies flexoras, llámese de la fosa antecubital o de la fosa poplitea, ¿no? A nivel aquí, fosa antecubital, fosa poplitea. A nivel puede también aparecer en pliegues inguinales, ¿no? Rodillas. Vemos aquí, entonces, eso es lo que viene, ¿no? Se nota lo crónico de lo agudo, ¿no? Como vimos en los lactantes, ¿no? Que es más de ese aspecto sudativo, más brilloso. En cambio, ya cuando va aumentando, pasando los años, vemos que ya esto pues ha cronificado, ¿no? Y que puede tener pues estas en recurrencias. Y cuando hablamos del adulto, pues el adulto también ya caracteriza también a nivel del cuello, a nivel de las zonas flexoras, a nivel de los pies, a nivel de las palmas. Estas ya son más secas, ¿no? Vemos las lesiones que son más secas, más ásperas, más rugosas. Y esto es propio pues del tiempo también, ¿no? Si ya es una persona de 24 años y que la tuvo desde antes, pues claramente ese pruritos se nota, ¿no? Le ha dado ese aspecto de liquenificación, ¿no? Ese aspecto de rugosidad, de hiperkeratosidad, ¿no? De grosor. Entonces, eso más que nada. En cuanto al diagnóstico, entonces, hay como criterios mayores y criterios menores. Bien, criterios mayores, entonces más que nada vamos a hablar que es la presencia, bueno, primero vendría a ser la morfología y distribución típica, ¿no? Entonces vamos a ver el tipo de lesión, ¿no? Si es eritematosa, exudativa, vesícula costrosa, ¿no? Es eczema, lo vamos a reconocer y según la etapa de vida dijimos, ya sea si estamos en una etapa del lactante, la etapa del escolar o la etapa del adulto, ¿no? Y son características las zonas que se ubica, pues ya es un criterio, ¿no? Si no, tendría que tomar como un diferencial, ya que tengo las dudas de las ubicaciones de estos. No, si se asocia con prurito, también este es un criterio de elección, un criterio mayor, que se asocia con el prurito. Después tenemos también que sea una dermatitis crónica y recidivante, ¿no? Y importante, pues la historia familiar de atopía. Dijimos que se relaciona entonces dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma bronquial. Esos son los criterios mayores, pero usualmente también están los criterios menores que también los pueden, ¿no? preguntar. ¿A qué se asocian? Que nada, ¿no? Si habla que el paciente tiene pliegue de denimorga, una queratitis pilar, una quilitis, erositis, un pitiriasis alba, queratocono, ¿no? Hiperlinealina palmar. Entonces, ¿a cuál enfermedad se puede asociar? También dermatitis atópica. Así como el líquen plano se asocia a enfermedades como el lupus, vitiligo, alopecia areata, miastenia gravis, ¿no? También esta enfermedad puede asociarse a otras, ¿no? Ese sería un criterio menor. Bien, y bueno, para el tratamiento, entonces para el tratamiento lo importante, los desencadenantes, ¿no? Es una enfermedad crónica, así que tratar, cuidar estos desencadenantes para que vuelva a la recidiva. Igual, el estrés, los alergenos, los cambios de temperatura.
todo eso tratar de evitarlos, tener, ¿no? Una buena higiene en cuanto a los baños, en cuanto al cuidado de la piel, ¿no? En cuanto quizá algún ungüento, ¿no? Cremas humectantes, todo para facilitar, ¿no? Como que se refresque la piel y para que ayude a ese tendencia a la hiperkeratosis, ¿no? Y bueno, después de eso ya viene el tratamiento médico, ¿no? Este va a depender, ¿no? Si es algo leve, uso diario de emolientes. Los emolientes son, como dije, son formulaciones, ¿no? Como cremas, son cremas, es algo tópico que se le da, ¿no? Eh, con ciertas cantidades, proporciones, para pues ayudar a humectar y a refrescar la piel. Entonces, uso diario de emolientes, corticoides tópicos de baja potencia, ¿no? Durante los brotes de baja potencia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la hidrocortisona, ¿no? Entonces le proporcionamos esto, como dijimos, los corticoides, ¿no? Ayudan a la respuesta inflamatoria, entonces disminuye la inflamación y esto también es una enfermedad inflamatoria crónica. En cuanto a los moderados, igual emolientes, ¿no? Y corticoides tópicos de mediana potencia, como por ejemplo la prednisona, inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, ¿no? También la fototerapia, ¿no? Entonces también ayuda, ¿no? ¿Para qué? Para mediar la inmunidad adaptativa y para ayudar también, por ejemplo, en el caso de la fototerapia, dijimos con la hiperkeratosis, con la hiperproliferación, ¿no? A nivel celular en la piel. En el severo, pues igual su tratamiento tópico, los humectantes, corticoides tópicos de alta potencia, en este caso ya. En la terapia sistémica tenemos, ¿no? Pueden ser inmunosupresores, metotrexato, acetropina, ciclosporina y en los biológicos como el dupilumab o el tralokinumab. Estos más que nada, como vimos a nivel de la cascada, ¿no? Se activaban ciertas interleuquinas, entonces este tratamiento biológico va a ir a nivel de las interleuquinas, ¿no? El dupilumab, por ejemplo, a la interleuquina 4 y la interleuquina 13 y el tralokinumab a nivel de la interleucina 13. Entonces dijimos que estos mediaban que uno a la disfunción de la filagrina y el otro a lo que vendría a ser, ¿no? El prurito, la activación de este. Entonces para eso y el tratamiento ya no va a haber mayor proliferación, ¿no? La filagrina no va a disminuir, va a estar regulada, entonces la barrera a nivel del epidermis va a estar mejor, ¿no? De alguna o cierta manera. El prurito también, que es un factor importante para estos pacientes para que no, al cronificarse, no se vuelva de este aspecto, ¿no? Que estéticamente podría también influir, ¿no? En estabilidad emocional, en seguir el tratamiento y en todo en el paciente. Bien, entonces eso respecto al tratamiento. Ya, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pueden escanear, por favor, el test.
Ya, entonces antes de terminar, vamos a ver unas preguntas, repito. Ay, vamos a ver unas preguntas. Vamos. Ya, dice, ¿cuál es el principal factor de riesgo para la dermatitis atópica? ¿Pueden responder, chicos? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la dermatitis atópica? Ya, entonces hay que recordar aquí que más que nada estaríamos relacionando a lo que vendría a ser, por ejemplo, la filagrina, ¿verdad? Dijimos que esta era una proteína y por ende, pues, las mutaciones en este gen podría proporcionar o es una del mecanismo fisiopatológico para que se dé lo que es la dermatitis atópica. Ya, entonces estaríamos hablando de eso. ¿Cuál es el patrón inflamatorio predominante en la dermatitis atópica? Bien, dijimos que primero era más que nada la disfunción de la filagrina, alteración en la filagrina, ¿no? Pero también estaba condicionado a la activación, ¿no?, a nivel de la cascada inmune relacionado con el TH2, ¿no? Dijimos que el TH2 mediaba, ¿no?, lo que vendría a ser la interleucina 4, 13, 31. Bien, y estos pues iban a tener su función, iban a desencadenar lo que vendría a ser pues la clínica de estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la dermatitis atópica leve? Bien, entonces para recordar, la dermatitis atópica no era la leve, moderada, severa, y eso iba a depender, ¿no? Si era leve, pues más que nada dijimos humectar primero, ¿no? Hidratación con emolientes, humectantes y pues evitar los desencadenantes. Uso de corticoides sí, pero dijimos que podría ser, ¿no?, la hidrocortisona un leve, pero en este caso primera línea de tratamiento, no se olviden, más que nada es evitar desencadenantes y mantener la piel humectada, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ir evaluando, ir aumentando al tratamiento. ¿Cuál de las siguientes áreas anatómicas se afecta con mayor frecuencia en los lactantes con dermatitis atópica? Bien, entonces, dicen los lactantes. Vimos que hay la presentación clínica depende pues de la etapa de vida, ¿no? Lactante, escolar o adulto. Si era lactante, vimos que era mayor el compromiso, ¿no? Podría estar a nivel del rostro, a nivel de los miembros superiores, ¿no? Los miembros inferiores, a nivel de la zona del pañal. No, no vimos que afectara en ningún caso lo que vendría a ser el cuero cabelludo, palmas y plantas, pero más que nada a nivel de adultos, ¿no? Y a nivel de pliegues propíteos a nivel de escolar, entonces sería a nivel de cara y superficies extensoras. Ahora, cuando hablan de cara, tener en cuenta y tener cuidado con lo que vendría a ser el signo del faro, ¿no? Respetando el triángulo nasolabial. Bien. Y bueno, a ver, ¿cuál de los siguientes factores no está relacionado con el desarrollo de dermatitis atópica? Dermatitis atópica no está relacionado. ¿Hay una historia familiar de atopía? Sí, ¿no? Atopía, ¿no? Relacionado con una predisposición genética. Así que sí. Mutaciones en la filagrina, sí. Exposición temprana a toxinas o bacterias. Bien. Aquí hay que tener cuidado. Creo que una vez preguntaron cuál es la infección o qué microorganismo está más relacionado, ¿no?, con la dermatitis atópica. Y este es el Staphylococcus aureus, ya por si la ponen. Como vimos, al haber disfunción de la barrera, dijimos que era más permeable. Entonces, al ser más permeable, predispone a no solo generar pues los alergenos, sino también microorganismos. Y en este caso, el que saca provecho de aquí es el Staphylococcus aureus. Bien, y la deficiencia de vitamina B12 no, pues no se relaciona con esto. Bien, y una última pregunta aquí, como les dije, ¿cuál de las siguientes alternativas incluye características asociadas a la dermatitis atópica? Entonces vimos, ¿no? Les dije que habían los criterios menores y había la asociación pues de enfermedades. Entonces, en este caso, ¿no?, una queratitis pilaris, entonces habría que analizar, pero aquí la opción sería la queratitis pilaris, el pliegue de Morgan, lipitiriasis alba. Esas son las que van a asociarse a lo que vendría a ser el desarrollo de dermatitis atópica.
Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, esto sería por la clase de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Gracias. Gracias. Gracias, Keila. Gracias, Keila.